Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 35 del grupo 6 de la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Mestalla Valencia de Alessandro Burlamaqui empató a 2 en su visita al Torrent Club de Fútbol. El volante nacional volvió a ser titular luego de más de un mes, jugó hasta los 77 minutos, cumpliendo una regular actuación, sobre todo porque no supieron contener al rival en un partido donde se juegan su ascenso directo a la cuarta división de España, pero que los locales salieron con todo a comerse al puntero del grupo. Por eso se ponían adelante en el marcador con los tantos de Jorge Julia en el primer tiempo y de Ibi en el inicio del complemento. Sin embargo, aún con el peruano en cancha, descontarían en pies de César Tarraga a los 73 minutos y ya sin Burlamaqui, Diego López pondría el empate definitivo a los 84. De esta manera, la filial del equipo Che sigue como líder de su grupo con 68 unidades y a falta de 3 partidos por jugarse, podría ascender de división la siguiente fecha cuando reciban al Club Deportivo Acero el 17 de abril, esperando que el capitán de la selección peruana sub-20 pueda tener más oportunidades en el primer equipo valencianista, tal como lo hizo en la pretemporada el año pasado. Luego de meterse a la final de la Conca Champions, el delantero nacional Raúl Ruiz Díaz, quien anotó el gol del Seattle Sounders para el empate a 1 ante el New York City de Alexander Callens, habló de los objetivos que tiene con su club y el sueño en las finales del torneo. Sí, muy feliz, la primera final que va a jugar Sounders en la Conca Champions. Felicitar a todo el equipo, creo que hoy día lo que jugamos, hoy día lo que metimos, lo que corrimos es increíble, ¿no? Así que muy feliz por eso. Muy feliz, creo que mi primer gol de la temporada ayudó mucho para el pase a la final. Así que estoy contento, creo que esto me da confianza para lo que viene, ¿no? Estamos a un paso de poder conseguir algo histórico, ¿no? Solo depende de nosotros nada más y creer en nosotros. O sea, la final es totalmente un partido distinto, ¿no? Tenemos que prepararnos muy bien para poder sacar un buen resultado. Dios quiera, la suerte de nuestro lado, ¿no? La verdad, vamos paso por paso. Ahorita, para poder jugar el Mundial de Clubes hay que ganar la final. Entonces, hasta que no la ganemos no lo voy a creer, ¿no? Para cerrar la información de la Champions de CONCACAF, la primera final se jugará el 27 de abril en la Ciudad de México contra el Pumas, mientras que la final definitiva estará pactado para el 4 de mayo en Seattle, Estados Unidos. Recordemos que el campeón de este certamen representará a la CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes, que hasta ahora se sabe poco de él. Este año tuvimos otro peruano en el Mundial de Clubes, André Carrillo, y para el próximo podríamos tener a 2. Como se recuerda, la Pulga estuvo lesionado en el inicio de la temporada estadounidense, por eso es que su nombre no sonaba desde el MLS. De hecho, hasta su decisión de rechazar el llamado para los amistosos de la selección peruana en enero, no volvió a ser considerado por Ricardo Gareca, en parte por esto y en otra por no estar al 100% físicamente. Pero ante la ausencia de delanteros convocables con buen presente, ya hablaremos de la Padula, si Ruiz Díaz se mete una racha de goles con el equipo de Washington, tengan por seguro que volverá a ser tenido en cuenta en la videna. Pero tu opinión también nos importa. ¿Estarías de acuerdo en convocar de nuevo a Raúl Ruiz Díaz a la selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. Luego de un retraso en su viaje hacia Perú por la huelga de controladores aéreos, Alianza Lima pudo arribar a la capital peruana para enfocarse en el clásico este domingo ante Universitario de Deportes. Sin embargo, se pudo conocer que el delantero argentino Hernán Barcos habría terminado sentido luego de la derrota frente al Colo-Colo en Chile, por lo que su presencia estaba en duda. Ante esto, el Pirata declaró al respecto a la prensa que se apersonó al aeropuerto Jorge Chávez. En lo físico, gracias a Dios estamos bien. Yo tengo un pequeño dolor, pero nada que creo que me pueda impedir jugar. Y creo que la gran mayoría está a disposición. Dolor en el posterior. En la pierna, no importa dónde, porque después me van a buscar. Pero un dolor que sí, que lo estoy tratando ya, esperando llegar bien al domingo. Trabajando y pensando el partido a partir de mañana que vamos a entrenar, pensando en el Universitario y ver cómo
tanto las virtudes como los defectos de ellos y pensar en lo que tenemos que hacer nosotros. Todos los partidos son importantes para nosotros y nosotros tenemos que entrar a ganarlo a todos. El clásico tiene un sabor diferente, sí, pero vale 3 puntos también y nosotros y por nuestra gente tenemos que ganarlo. Como se recuerda, el equipo blanquiazul se medirá a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate, donde, dicho sea de paso, la dirigencia merengue obtuvo la autorización para la presencia de instrumentos musicales y banderolas en las tribunas para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol peruano. Así lo confirmó el propio administrador crema, Jan Ferrari, en sus redes sociales. Por su parte, el equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez vienen con la duda de la presencia de Aldo Corso y José Carvalho, por lo que se prevé que el once inicial para el fin de semana sea muy similar al que se presentó en Ayacucho. A menos de 2 meses para el partido del repechaje intercontinental, el delantero nacional, Gianluca Lapadula, no pasa por un buen momento. El futbolista del Benevento registra este jueves 4 partidos consecutivos sin poder jugar en la Serie B, es decir, desde que regresó a Italia tras disputar los últimos compromisos de la selección peruana en las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, el atacante nacional no volvió a tener minutos. Es por esto que el periodista Franz Tamayo se comunicó con el jornalista Massimiliano Mogavero, corresponsal especializado en noticias del Benevento, para conocer la situación del ítalo peruviano. Las relaciones con el club volvieron a romperse, incluso con el entrenador y compañeros. No les está gustando la actitud de Lapadula. No entienden por qué juega con Perú y con Benevento no, aduciendo que se encuentra lesionado. Dice que tiene molestias en el tobillo, pero las pruebas médicas no lo confirman. Solo indican que muestran una inflamación en el tobillo, nada más. Sin embargo, el jugador continúa diciendo que tiene dolor. No entrena con el equipo desde hace un mes. Está haciendo trabajos diferenciados. Por otro lado, el periodista italiano Augusto Cerini, del portal Anteprima 24, asegura que el futbolista de 32 años no volverá a vestir la camiseta amarilla y roja. Es difícil predecir lo que sucederá al final de temporada. Depende mucho de que se logre el ascenso. No creo que Lapa tenga ganas de disputar otro campeonato de la Serie B. Si tuviera que apostar, diría que será un adiós de todos modos. Sin duda, se trata del jugador más valioso de la plantilla del Benevento. Yo creo que la valoración podría oscilar en torno a los 2 o 3 millones de euros, pero habrá que tener en cuenta que entonces solo quedará un año de contrato y el riesgo de perderlo a costo cero en el verano del 2023 también será tomado en cuenta. Recordemos que el contrato de Gianluca Lapadula finaliza a mediados del próximo año y el bambino deseó desde el año pasado jugar nuevamente en la primera división de Italia. Antes ya fue vinculado con el Cagliari, la Sampdoria, la Lazio, el Venezia, el Torino, Empoli, entre otros clubes. Cabe precisar que el mercado de fichajes arranca en Europa el 1 de julio. Sin embargo, las negociaciones se empiezan a dar con un mes de antelación, justamente en los días donde nuestra selección se encontrará definiendo su pase a la siguiente Copa del Mundo. Incluso se podría esperar la clasificación peruana para que aumente su valor en el mercado. Mogavero y Cerini coinciden que Lapadula ya dejó de ser un jugador vital para la oncena de Fabio Caserta. El técnico italiano ha encontrado en Francesco Forte el delantero que provea los goles que Lapadula le daba hasta el año pasado, ya que su última anotación fue el 10 de diciembre del 2021, cuando marcó un doblete ante el Ternana y era el capo cañonieri de la Serie B. Luego de eso, vino a Perú y todo empezó a derrumbarse entre el atacante peruano y su club. Esperemos que esto se arregle de una forma u otra, porque él es el llamado a ser el 9 titular de la selección en el crucial repechaje intercontinental, aunque ya vimos sus prestaciones cuando viene sin ritmo y sin confianza. Por lo pronto, el Benevento perdió hoy frente al Cosenza por el partido que debían de la fecha 28, por lo que se ubican en el 5º lugar de la Serie B a 3 puntos del ascenso directo a falta de 4 partidos para el final de la segunda división italiana. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!